Necesitábamos un apoyo de una empresa que nos pudiera asesorar porque estábamos haciendo un proyecto en el cual teníamos que al final materializarlo en una fábrica que había que construir y lo que buscábamos era una empresa que nos diera soporte sobre cuál era la mejor opción dentro de Europa para construir desde el punto de vista geográfico, logístico, de empleo, ayudas de gobierno, economía, solidaridad de mercado. Creo que el Grupo Internacional entendió el reto y se fundió con nuestras necesidades. Nos indicaron qué podían ayudar y qué tenían que investigar. Y la verdad es que eso fue para nosotros un punto ganador. Pues el entendimiento por parte del Grupo Internacional, supongo que al principio a lo mejor no estaba ahí, pero lo que sí vimos era una dedicación 100% para conseguir tener ese entendimiento. Se estudia esa empresa para poder entenderla, o sea que sí notamos que entendía nuestro modelo de negocio al final y que si hubo algún punto que no entendieron, enseguida se pusieron a ello y a investigar para poder estar a la altura de lo que nosotros necesitábamos. Uno de los principales problemas que se tiene es que hay que entender el mercado o cada uno de los mercados a los que vas a dar soporte. Teníamos claro la parte de a qué países queríamos dar soporte y cómo funcionan esos países porque entendemos ese mercado, pero no entendíamos medidas de ayudas de gobierno, de leyes, de todas estas cosas de los diferentes países. Ahí sí que es donde vimos que era uno de los principales retos que teníamos. Yo le recuerdo en todas las llamadas que tuvimos siempre positivo. Yo creo que aunque él sabía que lo que pedíamos a veces era un poco la luna, no tenía ningún problema. Y algo que a mí me gustó mucho personalmente es el balance entre estar ahí pero sin ser pesado. El Grupo Internacional tuvo una forma muy curiosa de presentar el caso. Lo hizo de dos formas. Fue una parte muy objetiva, donde se limitaron exclusivamente en base a los parámetros que habíamos seleccionado y en base a la matriz que habíamos preparado. Pero otra cosa que nos gustó mucho es que no se quedaron ahí, sino que propusieron más cosas. Nos dijeron, pero tienes esta alternativa, tienes esta otra. Entonces hubo una parte quizás más personal, donde sí que vimos que había una implicación más subjetiva. Recomendaría Grupo Internacional, sí, sin ninguna duda. Todos los miembros estaban completamente informados del proyecto, que también eso nos hizo sentir bien, ¿no? Porque muchas veces pasa que cuando tienes un proyecto y es un poco difícil de explicar, a veces tienes que repetirlo a otra persona, esa persona se lo explica a otra, pero aquí sí notamos que desde el día 1 tuvimos un equipo dedicado al proyecto, tuvimos sobre todo una idea muy clara de qué hacía cada uno de los miembros, que también nos permitía ser eficientes en las comunicaciones, así que sin duda sí, recomendaría muchísimo Grupo Internacional.